primer ejemplo que vamos a ver es la doble declaración de una variable. Esto pasa muy a menudo y en todos los programas, en todos los lenguajes de programación prácticamente marca este error. Vamos a declarar total dos veces con el mismo tipo de dato y vamos a intentar compilar este pequeño programa en ADA. Como ven, marca un pequeño error, es precisamente esta doble declaración de variable. Vamos a comentar una de las dos declaraciones y vamos a proceder a compilar el programa para notar que esta vez compila de forma exitosa. El siguiente error que veremos será el uso de una variable no declarada. Como ves, tenemos en la parte de arriba la variable total de tipo flotante y en la parte de abajo estamos utilizando una variable total 2 que no está definida como marca el compilador de ADA. Vamos a cambiar el número, a eliminar el número 2 para que coincida con la variable que sí declaramos. Compilamos y bueno, este error es porque no guardamos el archivo, compilamos y listo. Compilación se ejecuta de manera correcta. El siguiente error que vamos a ver corresponde a una asignación hacia un tipo de dato que no corresponde. En este caso tenemos la variable suma que corresponde a un tipo de dato string. Vamos a ocupar esta variable suma para ejecutar la suma del número de la variable número 1 de la variable número más la variable número 2. Vamos a intentar compilar este programa de esta forma y como ven dice que se esperaba un tipo estándar de string. Eso quiere decir que no podemos sumar dos enteros y agregarlo a una variable string. Ciertos lenguajes sí lo permiten, en el caso de ADA no. Vamos a cambiar el tipo de dato de suma porque sea integer y la compilación se realiza de manera exitosa. El siguiente error consiste en el uso indebido o en el uso incompatible entre operadores. En este caso va a ser un operador aritmético. Tenemos la variable texto que es un string que va a contener la palabra hola y vamos a tener por la parte de abajo un comando que nos va a imprimir con put-line que nos va a imprimir la variable texto que tiene la cadena de hola y vamos a intentar concatenar que el símbolo de ampersand en caso de ADA es una concatenación. Vamos a intentar imprimir hola 4 con esta concatenación. Vemos que nos da un error, es inválido el tipo de operador que estamos ocupando ya que no podemos concatenar un string junto con un número tal cual. No es la forma correcta de hacerlo. Forma correcta, bueno, de usar este operador es para la concatenación entre dos strings, ya sea en modo de variable como estamos viendo en este momento o de manera escrita directamente dentro del put line. El siguiente error es muy similar al anterior, únicamente que sucede en las condicionales if, switch, etcétera, y sobre todo en los ciclos al momento del famoso for para C, que en el caso de ADA vamos a probarlo en esta pequeña condicional. Es un if, dice si, lo traducimos como si el argumento de conteo es mayor que 0, entonces va a realizar la operación siguiente. En este caso vamos a tratar de hacer que lo relacione con texto. Como vamos a ver, es imposible ya que está esperando un número entero. Vamos a eliminar la palabra texto que agregamos y vamos a agregar un número entero, ya igual si es un 0, da igual si es un 1. El punto es que nuestra condicional va a estar esperando siempre un número entero. Se lo compilamos, queda compilado. Y bueno, vamos a hacer la prueba solo por probar con un número entero cualquiera, que también va a compilar de igual forma. En este caso, ADA ocupa algo similar a los arreglos, en lo que ellos llaman registros. Y vemos que tenemos tres variables, día, mes y año, escrito de esta forma ya que la palabra ñ no es un carácter válido para este lenguaje. Vamos a enumerar aquí el orden en el que están para posteriormente ver el error que presentan o que podemos encontrarnos. Enumeramos día como 1, mes como 2 y año como 3.
marcamos que este es el orden específico que tenemos que tener. En la parte de abajo, para poder agregar datos, podemos agregarlo directamente con aniversario, que punto mes o el nombre de la variable, dos puntos igual, y el dato que queremos agregar a esa variable. De otra forma, para agregarlo es la parte de abajo en la que tenemos aniversario, dos puntos, pero en esta parte hay que tener cuidado, ya que debe de ir en el orden específico en el que están declarados en la parte de arriba, ya sea primero el día, después el mes y después el año. Si para marcamos primero el mes, después el día y después el año, nos marcará un error, como pudimos ver. Otra de las formas para marcar esto es de la siguiente manera, en la que ya no importa el orden en que lo marquemos, pero tenemos que tener cuidado de escribir muy bien ese símbolo que parece como una flecha, que es un igual mayor que. Nos va a indicar que a qué variable le vamos a asignar qué valor. El siguiente error nos vamos a encontrar con una estructura específica que encontramos en el lenguaje ADA. Después de la palabra procedure vamos a ingresar el nombre, vamos a asignar un nombre, posiblemente una palabra is, pero hay que tener mucho cuidado que la palabra que va después del procedure y que va al final en la parte del end, en estas dos partes, sea exactamente la misma, ya que de otra forma no compilará el programa correctamente. El nombre que asignemos al documento como tal no es de importancia. El siguiente error es un error muy común en prácticamente todos los lenguajes de programación: el retorno de un dato incompatible. En este caso el programa necesita retornar un entero y estamos forzando el programa a que retorne un flotante. Esto nos provoca un error, ya que obviamente no va, es un error muy común entre los lenguajes. Regresamos toda la normalidad y esto funcionaría perfectamente. El siguiente error es un error propio observado en el lenguaje de programación ADA, ya que otros lenguajes simplemente lo dejan implícito. En el caso del lenguaje ADA no podemos hacer una operación entre dos enteros y asignarle un flotante como podríamos hacerlo en otros lenguajes. En este caso necesitaríamos de una herramienta de conversión a flotante de estos números, que sería de la siguiente manera: con la palabra flotante, encasillando entre paréntesis a la operación que estamos realizando o al número de un tipo de dato que queremos convertir, y agregando unas pequeñas librerías y paquetes, ya que recordando que ADA es un lenguaje de programación orientado a objetos muy similar a cómo trabaja Java por paquetes. Y como ven, de este lado sale el resultado. Al forzarlo a ser flotante, nos encontramos con que el resultado de 5 por 3 es 15, pero al serlo flotante va a recorrer ese punto para ponerlo en algún lugar. El último de los errores que vamos a ver es en los arreglos, en una declaración de arreglos. De este lado tenemos un arreglo llamado tabla, que va a ser de tipo arreglo y va a contener sus casillas de 1 a 100, o sea, de 1 a 100 lugares. Entonces obviamente no podemos tener medios lugares en el caso de los arreglos. Es un error bastante común en la mayoría de los lenguajes de programación. Si ponemos 10.0 de este lado, pues veremos que el programa no va a compilar. Como conclusión, para el lenguaje ADA podemos decir que es un lenguaje en ciertos aspectos similar a otros tipos de lenguajes, pero hay una brecha enorme en cuanto a la diferencia con estos mismos. A pesar de ser un lenguaje de programación orientada a objetos, mantiene bastantes diferencias con el resto de programas orientados a objetos, como pueden ser C#, C++ o incluso Java. En este video pudimos ver múltiples errores gramaticales que ocurren en este lenguaje llamado ADA. Muchos de los errores que encontramos son similares a otros lenguajes, pero la mayoría son propios de este lenguaje.